hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Todo habla de ti. Por ti eres completo, eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu naturaleza. Oh, admirable eres tú, asombroso. Oh, el Dios bueno. No hay otro como tú, no hay otro majestuoso, poderoso. Dios fuerte y soberano, Oh, el trono de grandeza. Todo existe por ti. todo habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza, no hay nada De ti, por ti eres completo, eres está pleno. no hay nada que te sorprenda, La plenitud es tu naturaleza. Padre, admirable y maravilloso eres tú. Bueno en gran manera. Nada se compara a tu grandeza y nada se compara a lo que tú expresas día con día para los que te aman, para toda la creación. Tu amor no se puede contar, es inmensurable tu grandeza, es inmensurable tu misericordia. No tienes límites. Y te has determinado en mostrar tu amor. Lo has hecho desde el principio y por la eternidad. Lo hiciste al crear todo a favor del ser humano. Lo hiciste en el momento que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Mostraste tu amor
en tu mayor expresión. Lo has hecho al perdonarnos, al limpiarnos, al salvarnos, al sanar nuestros cuerpos, nuestras heridas. Lo has hecho cuando das esa provisión al ave, a la flor del campo, y cuanto más cuando le das la provisión a tus hijos. El dueño de todo eres tú, y con tu amor infinito, tu mano siempre está puesta delante de nosotros para bendecirnos con toda bendición espiritual. Nosotros entendemos que nuestra realidad no depende solamente de la tierra, sino que depende enteramente y solamente depende de ti. Eres tú quien nos has dado tu imagen y tu semejanza. Eres tú quien nos has hecho sentar en lugares celestiales. Eres tú quien ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eres tú quien en tu plan perfecto y eterno tienes el control de todas las cosas. Y te bendecimos y te adoramos. ¿Cómo no amarte a ti, Señor? ¿Cómo no amar tu belleza? ¿Cómo no amar tu exactitud? ¿Cómo no amar quién eres tú? Ese Dios todopoderoso, ¿cómo no amarte? Ese amor eterno que nos has mostrado, porque dice tu escritura que tú fuiste quien nos amó primero y siempre ha sido así. ¿Cómo no amar ese amor que has mostrado? ¿Cómo no amar esa misericordia? ¿Cómo no amarte a ti? ¿Cómo no amar tu grandeza y tu belleza? Te adoramos, te exaltamos. Oh Padre amado, te exaltamos. Te exaltamos con toda nuestra adoración, con nuestras palabras de alabanza y nuestra acción de adoración. Te amamos, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Esta mañana Dulce ha estado ministrando aquí en la casa desde temprano, y queríamos hacerles parte de esta bendición que el Señor tiene para ti esta mañana. Y es no solamente que te ha dado la vida, sino que te ha dado ese gozo y esa bendición de poder disfrutar de su palabra una vez más. Disfrutar es de notar, de hacer ver con tus ojos todo su amor delante de ti. Que lo puedas ver, que quiero que tú veas que Él preparó el sol, preparó este día, preparó todo lo que está preparado en todo el transcurso de estas horas fue para ti. Lo bueno y aún las cosas y circunstancias adversas, todo fue preparado con detalle para desarrollarte, para amarte, para expresarte, para declararte que tú eres fuerte, poderoso, para declararte que te ama y que tú eres el Hijo que Él está esperando que en este tiempo exprese su gloria. Quiero invitarte que tú puedas esta mañana saludarme ahí a tu familia, y yo saludo desde este lugar, y qué honor poder estar en tu casa en este momento a través de estos medios sociales y las redes que nos hacen llegar hasta lugares lejanos. Y quiero pedirte que me los saludes si puedes ahí, con un abrazo. Sé que a tu familia lo has hecho, y yo con mucho amor se los envío desde acá. Y aún al que
al que no conozco y está viéndonos, también te bendigo y te envío ese abrazo poderoso del Espíritu para que realmente en esta mañana puedas sentir y ver expresado el amor de Cristo en ti. Así que quiero esta mañana continuar y después de saludarte, quiero invitarte a que tú y yo vayamos a la carta escrita por el apóstol Pablo hacia la iglesia de Roma. Una carta que desde el inicio nos impresiona, nos asombra ver cómo una iglesia que empieza, que conoce que el mismo Dios eterno y poderoso se hace visible delante de ellos, y es una carta que nos enseña que cómo la iglesia empieza a perder por estar tratando de razonar y poner en cuestionamiento la mano de Dios y la expresión de Dios. Empezaron a cuestionarse, pero el apóstol Pablo muestra el amor del Padre y el amor de Jesucristo para con la iglesia, y aún ahí les habla sobre esa transformación, sobre ese arrepentimiento, y en el capítulo 12 nos da detalles de cómo la iglesia debe vivir. Y yo quiero invitarte a que tú vayas a Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 y 2. Siempre entendiendo que el Señor es quien nos ha estado hablando, y sabiendo que todo ha estado de la mano, porque es su palabra que nos ha estado guiando. Hemos estado hablando sobre esa influencia, hemos estado hablando sobre ese cambio, hemos estado hablando sobre todo eso que tú y yo debemos hacer para la obra del ministerio. Pero veamos ahora acá, y esto es algo que nos hace falta muchas veces en los discípulos y a los discipuladores, aún a los ministerios. Esta es una falencia que es necesario que se pueda ahora corregir. Romanos capítulo 12, es una carta escrita igualmente como lo que pasaba con Pedro. Esta carta fue escrita más o menos 30 años, 25 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta mañana yo quiero trabajar contigo esta expresión. La Escritura nos es bien, con detalles nos habla, y es bien minuciosa al explicar y al expresar lo que el Padre quiere que hagamos nosotros. Y cuando aquí habla y le habla a la iglesia, estoy hablando de una iglesia que conocía a Dios Padre, conocía al Hijo y conocía al Espíritu. Y si te digo conocía al Padre, es porque Él se reveló visiblemente a través del Hijo y a través de sus obras, porque dice que se reveló completamente en el capítulo 1. Pero aparte de eso, cuando hago mención de las épocas y de los años, es porque Jesucristo también se le había presentado a esta generación. Habían pasado apenas 25 años después de su muerte, cuando Pablo escribe esta carta. Los que estaban aquí habían oído, habían conocido, habían sido testigos de Jesucristo. No solamente del movimiento del Espíritu Santo, sino que también de Jesucristo. Y aparte de eso, el Padre se expresó delante de ellos y se hizo visible. Así dice en el capítulo 1. Pero veamos lo que ahora les dice aquí. Así que es un acuerdo, es después de todo lo que les he estado hablando, después de todo lo que les he estado corrigiendo, después de todo lo que de las advertencias que les he estado dando y de lo que deben estar cambiando, ahora les digo esto. Así que es un acuerdo, es un consolidado que termina y dice: así que, hermanos, le está hablando a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando hablamos de presentarnos y habla de culto racional, muchas veces nosotros estamos pensando que el culto racional es culto de todos los días, por raciones,
Pero cuando habla de culto racional, no solo habla de el culto que es constante, sino que es aquel culto, con entendimiento, aquel culto que es con entendimiento, aquella adoración, aquella alabanza que es con entendimiento, palabras de verdad, palabras de entendimiento. No alguien que está a lo loco o que haciendo algo nada más por costumbre, sino porque lo entiende, porque lo ve. Y ellos entendían porque lo habían visto y lo entendían porque lo conocían. Dice la palabra que lo conocían. Y ellos mismos decidieron no adorarlo, pero sí lo conocían. Y dice acá que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así debe ser, con entendimiento. ¿Y qué debe ser con entendimiento? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando hablo de cuerpo, es porque claramente la Escritura dice que nosotros debemos ser santificados en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos ser perfeccionados en esas tres áreas. Y mucha gente piensa que, sí, hermano, es que debemos ser perfeccionados en lo espiritual. Y tiene razón. Debemos ser perfeccionados en lo espiritual. Aleluya por esto. Pero también debemos ser perfeccionados en el alma. Y también debemos ser perfeccionados en el cuerpo. No puede pasarte de que solamente te quedes pensando de que tu perfección solamente es en lo espiritual. En lo espiritual eres glorioso, pero en lo de afuera estás mal. En lo almático, tú eres una persona con malos pensamientos, o eres una persona con sentimientos encontrados, o de amargura, raíces de amargura, de enojo, de ira. Y no puede ser que en la iglesia estés, gloria a Dios, aleluya, o que estés adorando y levantando las manos y tu voz, tus ojos cerrados y ministrado por el Espíritu, pero en el alma tú sigas siendo igual. O en el cuerpo, que no le pongas atención al cuerpo. Es necesario que en las tres áreas tú y yo presentemos ahora siempre santidad delante de Dios, y esa preocupación por ser un sacrificio vivo. Pero acá el apóstol Pablo no habla del espíritu ni habla del alma, sino que habla del cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y habla de cuerpo. Y es que definitivamente nosotros debemos poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y algo muy interesante que le escuchaba al apóstol Abraham, y yo quedé muy emocionado de ver el movimiento del Espíritu y cómo el Padre todo lo tiene con detalle bien cuidado. Y es que en Génesis capítulo 1 y verso 28 dice la Escritura que del verso 26 en adelante, pero dice que ellos hablan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Verbo y el Espíritu Santo hablan y dicen, hagamos al hombre, y lo primero que hablan es a nuestra imagen, y lo primero que buscan es la imagen, y luego habla de semejanza. Y muchos han hablado sobre que la imagen no es importante, que lo que se ve por fuera no es importante, y sí es importante. Tú eres importante y debes cuidar de ti, de tu cuerpo, de cómo te ves, cómo te ve la gente. Es que lo que está adentro es lo que importa. Sí importa lo de adentro, importa el alma, importa el espíritu, pero también importa el cuerpo. Y aquí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Con respecto a eso, la gente de afuera muchas veces no va a saber cómo somos de adentro, cómo nuestro corazón, si es bondadoso o bueno, y solo se va a guiar por el físico. Entonces, conforme como nosotros nos vestimos, como nosotros nos expresamos corporalmente, vamos a estar mostrando si tenemos una vida sana o si tenemos una vida enferma. Conforme lo que presentemos, tanto como vestimos, aún con el rostro. Yo estoy hablando el martes sobre la buena comunicación, y hablé sobre la comunicación corporal. Aún tu rostro, lo que está expresando tu rostro, eso también está comunicando y está diciéndole a la gente, a las multitudes, a las naciones, quién eres tú.
porque debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces podríamos hacer hasta una técnica de rostros, ¿verdad? Y fingir, pero no se trata de fingir, sino que se trata de que tú debes presentarte delante de Dios en esta manera, gozoso, con una sonrisa, que siempre seas agradable. Cuando yo he mencionado sobre esto, Jesucristo era agradable para todas las personas, para todo tipo de personas, aún para los niños. Él era agradable y los niños aún querían estar con Él, y los padres querían que los niños estuvieran con Él. La gente quería estar con Él, ¿pero por qué? Porque Él era una expresión corporal y de su alma y de su espíritu completamente en santidad y en perfección. Es necesario que tú y yo también busquemos esta santidad y presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando habla de vivo es porque es en el accionar, es en el actuar, es en cada movimiento, es en cada una de las cosas que tú y yo hacemos, y en la santidad es en la manera como lo debemos tener que hacer. Pero cuando dice agradable, no solo habla de que sea grato, sino que tenga la dirección correcta de adoración. Jesucristo siempre hacía todas las cosas para agradar al Padre. Ese era el sentido, esa era su identidad. Y quiero que te des cuenta de esa identidad que debemos tener nosotros, porque vamos a hablar de ella. Pero habla sobre esto y es importante que tú guardes siempre esa imagen. Que cuides de cómo te tomas fotografías y que publicas en tu muro, en tus páginas, en lo que tú haces. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Que cuides tu salud, que cuides tu manera de presentarte delante de la gente. Como hueles, que la gente quiera estar contigo y que diga, oh, qué rico huele. ¿Por qué? Porque es necesario. Dirá alguno, eso es vanidad. Pues perfecto, si tú quieres pensarlo como vanidad, es tu pensamiento. Así como es el pensamiento del hombre, es algo que vamos a ver más adelante, también es él. Pero no es por vanidad, es porque al Padre también le interesaba desde el inicio, y a Jesucristo y al Espíritu, la imagen, cómo se ve el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego habla de semejanza. ¿Cómo te ves? Un último ejemplo es cuando tú vas a comer algo. Dice en lo popular, la gente dice que la comida entra por los ojos. Primero entra por los ojos, antes de entrar por la boca y degustarla, la comida entra por los ojos. Si se ve sabroso, si se ve saludable, eso cuando ya llega al paladar, definitivamente completa lo exquisito. Y es necesario que nosotros también por los ojos, no es por vista, sino que es por fe, pero que sí nos presentemos como dice la Escritura. Si no, pues quitemos esta cita que está aquí en Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestros cuerpos, habla de cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es que el Señor en su palabra dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y un rey no se viste fachudo, por así decirlo, no se viste mal, sino que siempre está bien presentable y con las mejores vestiduras. Y puede ser que no tengamos las finanzas en estos momentos para tener las mejores vestiduras, pero sí con lo que tenemos buscar la manera de vestirnos bien y mostrar algo ya bueno hacia la vista de los demás. Hacerlo con detalle y hacerlo bien planchadito, bien peinadito, bien bañadito, bien con el detalle exacto de lo que tú y yo debemos mostrar desde la imagen. Entonces sí, es necesario que cuidemos eso, pero quiero que veamos esta otra parte, y es que Jesucristo nos muestra cómo Él no solamente lo hacía cuando dice sacrificio vivo, santo, y luego dice agradable, es porque Él procuraba hacer todas las cosas para agradar. La intención, la identidad de Jesucristo siempre fue hacer las cosas, el sentido con el que hacía las cosas era para agradar al Padre. Y podemos conducirnos una vez más hacia Juan capítulo 5,
y lo leeremos. Quiero, aunque sé que tú y muchos de los que me oyen y me ven ya lo saben, yo te pido por favor que lo busques siempre, porque es bueno que nosotros ejercitemos estar en las Escrituras. Juan capítulo 5 y verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y la Escritura nos enseña y nos muestra que Él tenía este tipo de accionar. Definitivamente Jesús muestra una identidad en el accionar. No solamente hace lo que le agrada todo el tiempo al Padre, sino que siempre lo hace igualmente. Por eso hace lo que le agrada, porque lo hace igualmente que el Padre. Y quiero que te des cuenta de esto. Cuando dice no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, muestra un estado de rendición, de entrega total, de sujeción. Es un estado total de sometimiento, un accionar bajo un gobierno. Jesucristo nos enseña que no hace las cosas por sí mismo, sino que las hace porque está rendido a la voluntad del Padre. ¿Cómo estás presentando tú la palabra del Señor? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Lo haces porque así se te ocurre y así lo quieres hacer tú? ¿O porque es el Espíritu Santo quien te está guiando? Es que así lo hago yo, es que así lo aprendí. Y cuando tú declaras y dices, es que así lo aprendí, quiere decir que no te quieres someter al Espíritu, sino que te sometes solamente a lo que un día aprendiste. Y no quieres someterte al Espíritu, al régimen del Espíritu. Y no puede ser así. Tú y yo debemos someternos al Espíritu. Pedro, que vamos a tocarlo como un poco, esta vez, en muchas ocasiones, Pedro, cuando le fue descendido el manto, y de las 4 esquinas fue bajado desde el cielo, y había de todo tipo de animales, cuadrúpedos, aves y de todos reptiles. ¿Y qué dice la Escritura? Que desde el cielo se oye y dice: levántate, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro distingue quién es y dice: Señor. Quiere decir que reconocía. Pedro ya había nacido de agua y del Espíritu. Pedro ya había recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro ya había predicado y se habían convertido más de 3,000 personas, más de 5,000 personas. Pedro ya había expresado y experimentado el Espíritu Santo y su gobierno. Pero en este momento le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no. Primero le dice Señor, pero luego le dice no. ¿Por qué le dice no? Porque él así lo había aprendido, y lo que estaba pasando era que Pedro no estaba dejando que el gobierno del Espíritu estuviera sobre él. Tenía naturaleza, pero no tenía sometimiento. Tenía naturaleza, pero no estaba rendido delante de Dios. Quería que las cosas fueran como Él quiere. Es que así pienso yo. Es que así me dijo a mí. Es que yo así creo que debe pasar. Y no se trata de cómo crees, es qué dijo Él. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo yo degusto, yo disfruto de ver la expresión de la Escritura, y veo como, por ejemplo, hay un tiempo donde le dicen a Balaam: queremos que vayas, Balac te está llamando. Y él le pregunta a Dios: Jehová, ¿puedo ir? Le dice, la primera vez le dice que no, pero luego la segunda vez dice, ¿puedo ir? ¿Debo ir? Y le dice, ve. Pero cuando ya va en el camino, es el mismo Dios eterno quien envía el ángel para matarlo, porque va. No sé si te estás dando cuenta de esto. Pareciera contradictorio, pero la cuestión está en que Dios mismo está mostrando su dominio, y está mostrando para que entendamos quién es el que gobierna.
Esa es la manera como nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos estar abiertos a los cambios de lo que el Padre quiere que hagamos. Para el libro de la ley les dijo no deben comer esto, pero ahora le dice a Pedro mata y come, y luego le dice no le digas inmundo a lo que yo ya limpié. Le está dando ahora hasta, el Padre no tiene por qué ni siquiera darnos explicaciones, pero le está explicando y le está dando el por qué debe comer ahora. No le digas inmundo, yo ya lo limpié, cómelo. Y Pedro tuvo 3 oportunidades y aún así no se levantó, no mató y no comió. Llegó con Cornelio y todavía cuando llega ahí, llega con la actitud así como que ustedes saben, no había entendido y no estaba bajo el régimen del Espíritu. Un ángel se le presentó también a Cornelio. Ya sabía Pedro que tenía que llegar hacia allá. Todo estaba ya estipulado, pero él todavía seguía con su propia idea de lo que debía pasar. Cuando tú estás con tu propia idea de lo que debe pasar, eso no es estar sometido a lo que Dios quiere que tú hagas. Tú debes estar siempre abierto a lo que Él quiere que tú hagas. A Moisés, vamos a poner otro ejemplo, le dijo en alguna ocasión, golpea la piedra. Pero en la segunda ocasión le dice, háblale a la piedra. Pero él no estaba listo para recibir, en ese momento ya no estaba como que pensando en el gobierno total del Dios eterno. Porque cuando llega, en lugar de hacer lo que le dijo, primero, lo voy a decir de esta manera, golpea con sus palabras al pueblo, lo maltrata, y luego golpea también la piedra, cuando Dios mismo le dijo solo, háblale a la peña. ¿Hizo lo que Dios dijo? Sí, pero no lo hizo igualmente, porque tenía pensamientos y tenía él un régimen propio, no el régimen del Espíritu, para hacer igualmente como lo hizo Jesucristo, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y que sea agradable a Dios. Debemos nosotros tener nuestra actitud de sometimiento, de estar regidos al gobierno del Espíritu, de estar rendidos delante de Él, de que sea Él quien nos conduzca y que diga lo que debemos hacer. Veamos un par de expresiones en la Escritura. Efesios capítulo 4, una iglesia. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Mira a una iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia que el apóstol Pablo termina diciéndole, esto les pido, esto demando, esto requiero, que ustedes ya no anden en la vanidad de su mente como andan los otros gentiles. Quiere decir que una iglesia estaba accionando igual que los gentiles. Voy a poner este ejemplo y espero no equivocarme, pero dice la Escritura en la carta escrita a los de Tesalónica que nosotros no debemos entristecernos como se entristecen los del mundo. No dice que no te entristezcas, pero que no te entristezcas como se entristecen los del mundo. Y yo he estado en momentos acompañando a gente que no tiene a Cristo en su corazón cuando ha tenido pérdida. Muchas veces ha sido pérdida familiar o pérdida financiera. ¿Y qué sucede? Hay una tristeza que los devasta como a cualquiera, pero la tristeza los destruye y se someten a la tristeza. Sin embargo, yo he visto a hijos de Dios, nacidos de agua y del Espíritu, que están regidos bajo el Espíritu, que aún perdieron algo importante o alguien importante, y aunque han sido devastados por la situación, la tristeza no los gobierna. No quiere decir que no los golpeó la situación, sí los golpeó, pero la tristeza no los gobierna, porque ellos están regidos por el poder de Dios. Y entonces por eso les decía que espero no equivocarme, pero
Estuve en el funeral de la mamá de la esposa de nuestro apóstol y yo veía que había tristeza porque golpeó la ausencia de esta sierva tan amada. Sin embargo, no estaba gobernando la tristeza sobre la familia. Pero donde se hizo ese velorio, ese funeral, la funeraria pues ya tenían pues sus tiempos específicos y sus planes, sus protocolos, y hasta pasa una persona y empieza a hablar y a tratar de provocar llanto en la gente, y hasta declamó y dijo unas palabras, y la gente, sí, qué bueno, ¿verdad? Ya vimos que es protocolo de la funeraria, pero no lo necesitaba la familia, porque la familia estaba fortalecida. Y yo estaba impresionado de ver cómo estaban de fortalecidos, no que no tuvieran dolor o tristeza o ausencia, pero no los gobernó, porque quien los gobernaba y los gobierna es el Espíritu Santo. Y fue para mí un ejemplo que lo he puesto en otras situaciones y aún en la práctica de mi corazón, porque es necesario someternos al Espíritu. No es que no venga tiempo de llorar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, pero no es que te gobierne. Los tiempos no te gobiernan, sino que te gobierna el Espíritu de Dios. Esta iglesia estaba viviendo como los gentiles y actuaban como los gentiles. Actuaban en cualquier situación como los gentiles. Si el gentil en un funeral hacía espaviento, así hacían ellos también. Si en un problema financiero se dividían las familias, así también se dividían las familias en la iglesia de Éfeso. Y si había gritos y pleitos en las familias o en los negocios, así también era en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que los gentiles, y es necesario que nosotros no seamos gobernados por el tiempo o las circunstancias, sino que siempre por el Espíritu. Y no seamos como la iglesia de Éfeso, que vivía como los gentiles. Nosotros debemos vivir como el Espíritu nos ha mandado. Amén. Romanos capítulo 7 y versículo 6. Bueno, antes de eso, Colosenses capítulo 3 y versículo 1 y 2. Sí, pues, no pregunta, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando les dice esto, les está diciendo, no vean lo de abajo, sino que tu realidad es la de los cielos. Y ya hemos aprendido acerca de esa realidad. Nosotros tenemos una realidad que no debemos perder el sentido de tener los pies sobre la tierra. Pero lo que a nosotros nos pasa, aunque estemos en la tierra, nuestra realidad está en los cielos. Como aquel ejemplo que ya te puse de Eliseo y su siervo Giesi, que los habían sitiado. Sí había un ejército en contra de ellos que los quería matar, y eran muchos los que estaban afuera de su casa. Sin embargo, Giesi solo veía la realidad de la tierra, lo que no veía era la realidad de los cielos. Y cuando Eliseo declara y habla palabra y pide al cielo que puedan ser abiertos los ojos de Giesi, cuando Giesi va a ver, ahora no ve solo la realidad de la tierra, sino que ve la realidad de los cielos. Y entonces no solamente ve el ejército de la tierra, sino que ahora ve el número que superaba en gran manera de ángeles, de gente de a caballo y de mucho ejército celestial que estaba para defenderlos. Y ellos salen caminando y salen y conocían por dónde caminar, porque no era que iban a pasar solamente invisibles, sino que conocían dónde estaba el camino para ellos, porque ángeles los estaban escoltando y les hacían brecha. Quiero que te des cuenta de eso. Tú y yo debemos vivir conforme el Espíritu, viendo las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Qué situación adversa estás pasando?
No veas el ejemplo de lo que pasa en la televisión, en los programas, en las series, en las películas. No veas el ejemplo de lo que pasa con la gente inconversa, sino que mira lo que en el cielo está escrito para ti. Esa es nuestra realidad. Debes vivir rendido a la realidad de Dios. Una iglesia que esté rendida a la realidad de Dios. Romanos capítulo 7 y verso 6, ahora sí. Romanos 7 y verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros debemos estar sometidos ¿a qué? Al régimen nuevo del Espíritu y no al viejo de la letra. No quiero que tú vayas a entender mal. No es que esto quede anulado. Todo esto se cumple en nosotros, pero se cumple por naturaleza. No se cumple por imposición religiosa, se cumple por naturaleza. Mas yo os he dicho, ustedes saben que está escrito, mas yo les digo, y siempre esto superaba la letra. Y es necesario que en los cielos, en tu dimensión de accionar, siempre superes la letra. Siempre lo hagas como la Escritura dice, pero por la naturaleza del Espíritu que está en ti. Amén. Es necesario. Disfrútalo. Disfruta de vivir en el Espíritu. Disfruta de estar sometido. Jesucristo hacía todo exactamente igual y agradaba al Padre porque Él definitivamente estaba bajo el régimen del Espíritu. Si tú vas a Lucas capítulo 4, ves que Él es guiado por el Espíritu, llevado al desierto, regresa en el poder del Espíritu. Luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y habla sobre muchas situaciones donde el Espíritu es quien me está guiando. Él está sometido. Si Jesucristo está sometido y estuvo sometido aquí en la tierra y está sometido al régimen del Padre, si Él está sometido, déjame preguntarlo así, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no querer estar sometido? Para decir es que yo pienso. Yo no digo que no tengas, que seas un robot y que seas programable. No digo que seas programable. Lo que quiero es que tú tengas la libertad de pensamiento, pero en el Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu quien te lleve. Y que sea la mente de Cristo la que esté en ti. Amén. No que no pienses, si no serías un robot. Pero que lo que pienses sea en la mente de Cristo. Amén. Ahora, Cristo no decía yo pienso, Él decía escrito está. Y ese es un detalle muy, muy espectacular. Que tú y yo debemos no decir yo pienso por ocurrencia, sino que escrito está. Y entonces nosotros vivir por lo que está ya dictaminado para nosotros y someternos a esta vida del Espíritu. Jesucristo lo hacía. Si Él se sometió, ¿por qué tú y yo no? Eres especial tesoro y eres hijo de Dios, y si naciste de agua y del Espíritu, si ya eras un hijo, porque solamente confesar que eres el Señor o tu Salvador no es suficiente. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y si tú ya naciste de agua y del Espíritu, debes estar gobernado por el Espíritu. Y es que Jesucristo, cuando vino a la tierra, no fue un ser mágico en el cual Él podía hacer fácilmente lo del Padre porque no tenía voluntad o porque el Señor no le había puesto pruebas, por así decirlo. Y mucha gente piensa de que el ser perfecto o ser guiados y ser sometidos por el Espíritu Santo es algo imposible como humanos, porque pensamos de que como nosotros tenemos
nuestra voluntad se nos dificulta, pero el Señor Jesucristo también, el Padre también le dio una voluntad, le dio sentimientos, le dio emociones. O sea, era un ser vivo como nosotros cuando Él vino acá a la tierra. Y el Señor le puso pruebas también y sobre todo eso Jesucristo las superó y las aprobó. Pero no quiere decir de que nosotros como humanos sea algo difícil, algo inalcanzable que podamos verlo así. Y no es que no vayamos a tener pruebas, pero sí podemos, así lo hizo Jesucristo, así nosotros también podemos alcanzarlo. Quiero pedirte que te ubiques otra vez con Pedro. Pedro, ya un apóstol, no estoy hablando de cualquier Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se encuentra con la voluntad del Padre y termina diciendo lo que él pensaba, lo que en su religiosidad estaba para él. ¿Y qué era lo que le contesta? Mi boca no ha tocado cosa inmunda. Se estaba sintiendo muy santo, muy, déjame decirlo de esta manera, muy salsa de los tacos. Él se sentía más. Él sentía que estaba hasta corrigiendo a Dios. ¿Qué capacidad de mal pensamiento de Pedro? ¡Qué increíble! Pedro pensando que podía corregir a Dios. ¿Cómo es eso, Dios? ¿Cómo es eso, Señor? Mi boca no ha tocado cosa inmunda. ¿Cómo es eso que tú me pides que mate y coma? Casi que podría pensar yo que Pedro estaba indignado porque ¿acaso tú no sabes lo que escribiste? ¿Tú no sabes lo que mandaste? Pero ahora la orden era otra. Y lo que debía presentar Pedro era sometimiento. Sometimiento a la orden de Dios, a lo que él estaba declarando exactamente, declarando. Ahora yo quiero que te vayas conmigo, que me acompañes a Mateo capítulo 4. Veamos esta situación. Voy a leer desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira, siempre guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Llevaba 40 días y 40 noches y ahora después de esto tuvo hambre. Dice que después de esto tuvo hambre. Mira, el Espíritu permite que ahora tenga hambre. ¿Cuánta hambre no pudo haber tenido Jesús después de 40 días de no comer? Desde que tú y yo conozco más de alguna persona que de repente le pregunté, ¿qué tienes? Nada, de repente le pregunto a la esposa, ¿qué tiene? Es que no ha comido. Ah, está molesto porque no ha comido. O viceversa, ¿qué tiene tu esposa? Es que no ha comido. Híjoles. Y Jesús no expresó algo diferente, no lo cambió el no haber comido. Y dice que tuvo hambre. Siempre guiado por el Espíritu y tiene hambre. El Espíritu lo deja tener hambre. Verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador viene el Espíritu Santo, lo guía, tiene una conexión total, un seminario de 40 días, 40 noches con el Padre y el Espíritu, están allí, está siendo edificado, está todo el detalle de lo que eso pasó, no está escrito aquí, pero definitivamente fueron 40 días y 40 noches gloriosas, llenas de situaciones y de eventos que el Espíritu Santo y el proceso que el Espíritu Santo había presentado ya era plan de Dios. Pero a los 40 días viene el Espíritu y le permite tener hambre. Después de esto tiene hambre. ¿Qué hambre no se puede levantar? Una gran hambre. Pero aparte de eso, voy a mencionarlo de esta manera, le sueltan al tentador. No solamente tiene hambre, sino que ahora le sueltan al tentador. En el momento que tiene hambre, le ponen al que lo iba a molestar. Como te digo, cualquier persona con hambre allí explota. ¿Cómo
¿cómo no pudo haber, tentador, o haber explotado en ese momento, o haber dicho, o haber cambiado la disposición de lo que ya estaba escrito para él? Y el tentador viene y llega para querer trastocar algo, querer cambiar algo. Y lo que quería cambiar era esa identidad de hijo. Mira lo que, si eres hijo de Dios, la palabra que usa fue, si eres hijo de Dios. Lo que quería tocar, lo que quería cambiar era esa esencia de ser hijo de Dios. La tentación de hacer las piedras, convertirlas en pan, no era que el milagro fuera malo, pero la tentación era querer mostrar ser un hijo de Dios. Y ahora hacer algo no por lo que dijera el Padre, sino por lo que dijo el tentador. ¿Por quién estás haciendo las cosas? ¿Por lo que dijo el Padre? ¿Por lo que dicen las circunstancias? ¿Por lo que dice la enfermedad? ¿Por lo que dice tu familia? ¿Por lo que dice tu religión? ¿Por lo que dice tu nación? ¿Por lo que dice la pobreza o la riqueza que te rodea? ¿La sociedad? ¿La empresa? ¿El trabajo? ¿Los estudios? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Aquí, claramente lo que quiso hacer Satanás fue trastocar su identidad de hijo. Si eres hijo, eso le tocó. El tentador llega y le dice, si eres hijo, si eres hijo. Y hoy te digo a ti, muchas veces lo que quiere Satanás que tú cambies es esa identidad de hijo. ¿Y cómo la logra cambiar? Cuando tú dejas de estar sometido al reino de los cielos. Cuando dejas de estar sometido al Espíritu Santo. Cuando accionas según la circunstancia y no según la dirección del Señor. Allí logró cambiar o diluir o poner la semilla y dejarte inactivo como hijo. Quitarte el ADN, la genética. ¿Por qué? Porque cambiaste por una circunstancia. Es necesario que ahora ninguna circunstancia, ningún problema, ningún embate del tiempo, nada, ningún suplicio, problema, adversidad, lo que tú quieras, nada debe cambiarte. Jesús tenía hambre, estaba el enemigo allí, y ahora trata de tentarlo y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús contesta, mira cómo contesta. Escrito, él no dijo, yo pienso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Deuteronomio 6. Jesús conocía la Escritura. Entonces tú debes tener esa relación estrecha con la Escritura y con el Espíritu Santo para que el gobierno del Espíritu haga efecto en ti y tú puedas vivir bajo ese gobierno. Jesús no se sometió a la voluntad de Satanás. Si él hubiera convertido una piedra en pan, hubiera hecho la voluntad de Satanás. Sin embargo, siguió firme haciendo solamente la voluntad de su Padre. ¿Te das cuenta? Y cada una de las tentaciones siempre era para buscar, y aún usó la Escritura y le dice, mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, pero no estaba haciendo eso lo que decía el Padre, que se lanzara de ese pináculo del templo, o que se postrara delante de él. No era lo que dijo el Padre, y Jesús solo hacía lo que le agrada al Padre. Solo hace igualmente al Padre. Amén. Entonces tú y yo debemos hacer igualmente al Padre. Juan capítulo 1 y versículo 12 y versículo 13. Desde el 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu genética, tú fuiste engendrado, y quiero que lo entiendas, que la fe realmente te haga entender esto, que tú tienes genética, tu ADN, tu sangre, cuando naciste de agua y del Espíritu, tiene genética del Padre Celestial. Amén. Tú tienes esa herencia genética, esa característica, tienes esa identidad, esa naturaleza ya de los cielos, del Padre Celestial. Pero lo que no debes perder es la rendición. Lo que no debes perder es la rendición en ti. Es que cuando tú tienes naturaleza, la otra parte es estar sometido, estar rendido al reino de los cielos. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué sucede con esto? Jesús mostró genética. Tú y yo tenemos genética al nacer de agua y del Espíritu. Y dice Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Puedo leer el 1 y el 2 simplemente para hacer ver que de quien se está hablando es de Jesucristo. Amén. Pero mira lo que dice el verso 3, que es el que me interesa. El cual, siempre hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La imagen misma de su sustancia. Si alguien tiene imagen, es Jesús. Lo que hablaba desde el inicio, tú y yo debemos cuidar la imagen. Déjame hacer un paréntesis una vez más con lo que hablaba del inicio. Aún las vestiduras de Jesús eran las más exquisitas. Su manto no era cualquier manto. Quiero que te des cuenta, cuando a él lo veían, lo reconocían rabí, pero era porque su vestidura, él vestía con lo mejor. Dulce María decía, pues no tener, quizás por la situación, en algún caso no hay situación económica para comprarlo más caro, pero lo que tienes lo puedes hacer bien. Mi esposa tiene y mi madre tiene esta misma expresión, y dicen así ellas, mire, puede vestir sencillo, pero bien limpio y bien peinado, bien bañadito, se ve bien guapo. Pero bien arreglado. Ah, pero como es playera, la uso mal, la uso hasta arrugada. No puede ser, tú debes estar bien, siempre presentable. Y si te das cuenta, él era la imagen misma de la sustancia. Habla de la imagen misma de la sustancia. La esencia del Padre es él. Wow. Espíritu, alma y cuerpo, siempre conectados. Y cuando regresamos a Romanos, capítulo 12, verso 1, que presentéis vuestros cuerpos. Y es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu deben de estar rendidos al accionar del Espíritu. Rendidos al Espíritu de Dios, al régimen del Espíritu. Es necesario estar bajo el régimen del Espíritu. Amén. ¿Cómo? El Espíritu. Amén. Aleluya. En alma, tus emociones. Amén. Gloria a Dios. Pero también en el cuerpo debe ser tu espíritu. Debe ser el Espíritu Santo quien gobierne. Alguien me dirá, pastor, pero mire la moda. No te guíes por modas. Guíate por cómo dice el Espíritu. Alguien me decía, y esto es algo muy que ha pasado conmigo, no sé si le ha pasado a otros pastores, pero alguien llegó, un varón, y me dice, pastor, fíjese que me corto el pelo así o me corto el pelo. Y le digo, no, yo no te voy a decir cómo te vas a cortar el pelo. Cuando el Espíritu Santo te diga, entonces así te vas a cortar el pelo. Y entonces él lo tenía de una manera diferente, yo no digo si buena o mala, y
Pues pasó una semana, pasó un poquito de tiempo más, y entonces de repente, sin que yo le dijera nada, sin que nadie le dijera nada, y me dice, en la plática que habíamos tenido, me dice, es que los hermanos me ven mal. Pues que no te importen los hermanos, que te importe qué diga Dios. Que te importe qué diga Dios, no lo que diga la gente, ni lo que diga el mundo. ¿Qué dice Dios? Y yo quiero que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu. Y yo no te voy a dar la orden de qué hacer, solo que seas guiado por el Espíritu. Eso de tu pelo lo va a guiar el Espíritu. Y sorprendido a los días llega y me dice, pastor, y con un corte diferente, más estético, y me dice, pastor, mírame. Y le digo, te felicito, qué bueno, ¿qué te pasó? Fíjate, pastor, que en un momento estaba yo listo en la casa, cuando de repente sentí, me levanté y me fui. Dije, me voy a ir a cortar el pelo. Y me fui a cortar el pelo y se lo cortó de la manera como el Espíritu Santo, y muy estética, muy presentable. ¿Pero por qué? Y la barba y todo bien presentable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había guiado. Muchas veces llegan las esposas de los hermanos o de alguien y, pastor, falda o pantalón, a mí no me pregunte, pregúntele a su marido y pregúntele al Espíritu principalmente. Yo soy su pastor, no su marido. Eso le tiene que gustar a su marido. Una y dos, mejor guíese por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente está esperando ser guiado por gobiernos de hombres, cuando es el Espíritu Santo quien te debe guiar. Es el Espíritu de Dios quien te debe guiar. Manga larga o manga corta, yo pues uso de ambas. Pero la gente quiere una especificación y le digo, deja que el Espíritu Santo te guíe. Eso es con lo físico y con lo interno. De la misma manera, que sea el Espíritu Santo quien te guíe. Porque es Él quien debe gobernarnos. Amén. Bueno, date cuenta de eso. La imagen misma de su sustancia. Y cuando habla de la imagen misma, habla de lo exterior, imagen misma de la sustancia de Dios. Y luego dice claramente de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa gloria, ese poder lo expresaba Cristo Jesús. Tenemos ese código, bueno, déjame hacer un repaso. Tenemos ese código genético ya en el espiritual, en mi cuerpo. Tenemos ese carácter y debemos tener esa identidad. Eso es en el espíritu y en el alma también. Y en el cuerpo también. Y ahora quiero decirte esto. Y por eso es que podemos estar sometidos al Espíritu Santo. Porque tenemos genética y naturaleza. Porque tenemos su identidad y su carácter. Y por eso nosotros podemos estar sometidos. Pero hay algo que nos va a suceder y es algo muy especial. Y es que cuando ya estamos sometidos, nosotros podemos no solamente ver esa gloria de Dios en nosotros, sino que también nuestra manera de pensar va a cambiar. Juan capítulo 2 aparece una escena donde Jesús está en unas bodas. Lo invitaron no por ser un ministro. No dijeron, oh Jesús, queremos que vengas a hacer el milagro de convertir el agua en vino. No, no lo invitaron para eso. Él estaba allí desde el inicio de la boda. ¿Por qué lo invitaron? Lo invitaron porque él definitivamente conocía al novio, o a la novia, o a los papás de la novia, o del novio, no sé a quién conocía. Si a un tío o qué, pero lo invitaron porque era conocido. Quizás era familia, quizás. Pero lo invitaron por eso, no lo invitaron para hacer un milagro. Pero él estaba allí porque sabía que allí era donde Dios iba a mostrarle algo a sus discípulos. No por la invitación solamente, en cada circunstancia, aún de la vida diaria, no es casualidad, es por guianza del Espíritu. Amén. Ahora, yo quiero que te des cuenta de esto. Estás ahora en cuarentena, estamos en cuarentena y estamos aún con toque de queda de 4 a 4. Y esto no es casualidad. Aquí mismo en tu casa, en las transmisiones, en las publicaciones, en todo lo que tú hagas, allí mismo tú también debes expresar. Alguien te da una solicitud de amistad
Y no es casualidad, es para expresarle la gloria de Dios. Amén. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo para ello. Este es el tiempo para expresar la gloria de Dios. Bueno, no te sometas a las necesidades. Tu culto racional debe ser a razón de ¿qué? De expresar a Cristo y de encontrarlo a Él como siempre el que gobierne en tu vida. Bueno, Jesús estaba sometido a las 24 horas, pero hay algo más. Regresemos a Romanos. Ya creo que me dediqué bastante tiempo a esta expresión de estar sometido, pero quiero avanzar a la otra parte y quiero pedirte que tú lo veas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos hablado sobre esto. Culto con entendimiento, acciones que por entendimiento, sometido por entendimiento. Y dice, no os conforméis, no te amoldes, no te hagas a este siglo, no te compares ni te hagas igual que ellos. No os conforméis a este siglo, y luego dice, sino transformaos, pero habla, la transformación lo dice, viene de un sentido, viene por alguna razón, es la causa, es el efecto de una causa. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú cambias tu manera de pensar, dice en otra versión, cuando cambias de tu manera de pensar, entonces eres transformado. Porque dice la Escritura en Romanos, en Proverbios, que así como es el pensamiento del hombre, tal es él, así como tú piensas. Ok, entonces vamos a algo. Alguien sometido, alguien que se rinde, puede cambiar su manera de pensar. Pedro no estaba rendido, por eso no cambió su manera de pensar. Seguía, perdón que lo diga de esta manera, seguía terco, empecinado. Él tontamente actuó y diciendo, así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó la religión, así me lo enseñaron que no debo comer esto y no lo comeré. Y no comió. Ah, qué Pedro más bobo. ¿Te das cuenta? Porque no cambió su manera de pensar. No estaba rendido, por eso no cambió su manera de pensar. Y por eso no fue transformado. Tú quieres esa transformación, primero debes tener rendición. Y esta rendición te va a dar el paso a cambiar tu manera de pensar. Debes cambiar tu manera de pensar. Di conmigo allí donde estás, debo cambiar mi manera de pensar. Ahora quiero que lo digas de esta manera, debo estar rendido y cambiar mi manera de pensar para ser transformado. Amén. Y si tú eres transformado, verás la gloria de Dios. Vas a poder comprobar, vamos a llegar a esta parte en un momento. Pero cambiar tu manera de pensar es fundamental. Es necesario. Es necesario cambiar tu manera de pensar. No se trata de hacer como tú tienes idea. Fíjate que Noé nunca antes había llovido. No existía la palabra lluvia. No había lluvia. Había rocío. El rocío mojaba la tierra y eso daba el fruto, pero no había lluvia. Cuando Dios le dice, hazte un arca porque va a llover y habla de diluvio, eso no existía. Ahora aquí pues conocemos las lluvias y las tormentas, pero no existía en ese tiempo lluvia. Pero él, como estaba rendido, él cambió su manera de pensar y por eso se salvó. ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres salvarte tú? Pues debes estar rendido y cambiar tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Hizo un arca que no existían barcos. ¿Cuándo se había hecho un barco? Nunca. Pero él hace el primero. Es que es tiempo que cambies tu manera de pensar. Los discípulos comprobaron la gloria de Dios cuando toda la noche hemos pescado, pero
en tu nombre, ok, está bien Jesús, vamos a intentarlo. Quizás no lo hicieron con toda la certeza, pero cambiaron la manera de pensar desde el momento que empezaron a abogar mar adentro. Y entonces hasta se hundía la barca de tanta pesca que habían logrado. ¿Pero por qué? Porque ellos habían pensado que la pesca era solo de noche, pero en esta ocasión Jesús les dijo, de día también. De día también. Es cuando yo digo, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Es tiempo de cambiar tu manera de pensar y entonces tú cambiarás. Es que así era mi papá, así era mi abuelito y así era Serafín. No importa quién haya sido así, si así te enseñaron, tú ahora debes someterte al régimen del Espíritu y cambiar tu manera de pensar. Eso dará paso a que seas transformado. La transformación que tanto anhelamos siempre va a suceder cuando tú cambies tu manera de pensar. Pero eso de cambiar tu manera de pensar siempre va a suceder cuando tú te rindas al Señor. Déjame decirlo de esta manera. Rendido va a dar paso a cambiar tu manera de pensar. Y cambiar tu manera de pensar va a dar paso a ser transformado a algo nuevo y glorioso. Déjame decirlo al revés. ¿Quieres algo glorioso y nuevo? Pues bueno, entonces vamos a tener que cambiar la manera de pensar. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Ok, entonces ríndete al Señor. Ríndete a la Escritura, ríndete al Espíritu de Dios. No a las tradiciones, no a tu familia, no a cómo fueron tus padres, sino cómo es el Espíritu. Amén. No a la religión, cómo es el Espíritu. Pero terminaré con esto y dice acá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar la buena voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios. Agradable voluntad de Dios y perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres comprobarlo? Si quieres comprobarlo, solamente debes ser transformado. Pero tú vas a ser transformado solamente si cambias tu manera de pensar. Pero tú vas a cambiar tu manera de pensar si tú te rindes al Señor. Déjame decirlo ahora en la dirección original. Ríndete para cambiar tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para ser transformado. Y sé transformado para comprobar la buena voluntad de Dios. Este es nuestro tiempo de hacer lo que le agrada al Señor. Este es nuestro tiempo. En Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3 aparece hacia las iglesias un escrito y les habla sobre arrepentimiento, sobre que deben cambiar y sobre que deben transformarse, cambiar su manera de pensar, rendirse, cambiar su manera de pensar, transformarse. Pero ¿sabes? Termina diciendo el apóstol Juan en este libro de las revelaciones de Apocalipsis, termina diciéndoles de parte del Espíritu: en el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, está hablando de presente. Oiga, es presente continuo. Dice a la iglesia o a las iglesias. Cuando dice oiga y dice, es un presente continuo, una relación continua, una transformación continua. Jesús tenía esa transformación, Jesús tenía ese rendimiento todo el tiempo, esa rendición, ese cambio de pensar estaba sujeto siempre a lo que el Padre decía. ¿Por qué? Porque él estaba rendido, era fácil cambiar su manera de pensar y por eso era fácil ser transformado. Y por eso él comprobó y siempre ha comprobado y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque comprobó cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Es tu tiempo, iglesia, es tu tiempo, amigo, que estás allí para comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Tienes oído para oír? Es tiempo de oír lo que el Espíritu Santo dice a tu vida. Si no has nacido de agua y del Espíritu, hoy es el día de rendirte a los pies de Jesucristo. Hoy es el día para arreglar cuentas con Él. Venid pronto y estemos a cuentas. Él está dispuesto a estar a cuentas, a que tú tengas cuentas claras. Está dispuesto a perdonarte. No esperes otro tiempo, el tiempo se está acortando. De eso vamos a hablar esta semana, más adelante, entre la semana. El tiempo se está acortando. Me recuerdo en las épocas de niño, cuando era famoso el Cristo viene pronto, prepárate. Y muchos empezaron a decir, uy, ya no vino. El tiempo se está acortando. Todo lo que está sucediendo es bíblico. El tiempo se está acortando. Y esto no es para darte terror, sino para decirte, no te acomodes, no pienses que no estamos viviendo en los tiempos bíblicos. Sí estamos viviendo. Y tú estás en el plan de Dios. Tú estás en el plan glorioso de Dios. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, de todo esto, es lo que quieres que tú compruebes. Que compruebes su mano. Que en medio de todas las circunstancias adversas o las circunstancias buenas que estás viviendo, tú compruebes la mano de Dios. Si no has nacido de nuevo, este es tiempo para rendirte. Este es tiempo para decirle, yo te amo y reconozco tu Señor. Este es tiempo para decirle, tú eres el Señor de mi vida. Me arrepiento, y darle un cambio, un giro. Cambiar de propósito, cambiar de objetivo y poner tu mirada en Cristo Jesús. Este es tu tiempo. Si tú esta mañana estás haciendo rendición genuina delante de Dios, tanto como hijo ya como iglesia, pero también quiero hablar ahorita específicamente para aquel que nunca antes había sido hijo de Dios o nacido de nuevo. Tal vez fuiste a alguna iglesia, pero nunca naciste de agua y del Espíritu. Quiero hoy declarar sobre ti el Espíritu de Dios tocándote, limpiándote, cambiándote, transformándote. Declaro gobierno del Espíritu sobre tu vida. Declaro gobierno del Espíritu sobre ti ahora. Ahí donde estás, si estás de rodillas, si estás sentado, o si estás levantando tus manos, o simplemente te inclinaste, declaro en el nombre de Jesús, ahora, gobierno del Espíritu en tu vida. Aquel que ha dicho, yo he querido hacer las cosas buenas, pero no puedo. En el nombre de Jesús, hoy declaro gobierno del Espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Si tú estás rindiendo tu vida al Señor, y anhelas esta completa transformación a través de agua y del Espíritu, también quiero pedirte que escribas, que quiero llevarte al bautismo y a que nazcas de agua, que nazcas de nuevo, que cambies completamente. Y no te voy a bautizar espiritualmente solamente, sino que será espíritu, alma y cuerpo muriendo, siendo sepultado, pero también
espíritu, alma y cuerpo, resucitando para vida nueva. También a ti te estoy hablando, a quien ya nació de nuevo. Y esta mañana has entendido que necesitas someterte, porque estás como Pedro, ya un nuevo nacido, pero no estás viviendo en la fe. Quiero también orar por ti y declarar gobierno del Espíritu, sometimiento del Espíritu. No es la enfermedad, nada puede regir tu vida. Es el Espíritu Santo quien rige tu vida. Amén. Es el Dios Todopoderoso quien declara quién eres tú. No es la situación adversa quien dice, o la situación favorable la que dice. No es el advenimiento de felicidad o que haya venido tristeza, sino que es el Espíritu quien rige quién eres tú. Amén. Así que quiero orar también por ti, para que esa rendición sea genuina y que tus pensamientos sean transformados y así mismo tu vida, espíritu, alma y cuerpo terminen la obra del Espíritu en ti y seas transformado completamente. Y luego de eso, compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Padre, allí donde está llegando tu palabra, ahorita en directo como cuando sea en diferido, tu palabra no tiene ese tiempo regido sobre él, sino que tu palabra, aún el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y en este momento yo declaro para aquel que está viendo y está rendido para entregar su vida a Jesucristo y para someterse al régimen del Espíritu, declaro bendición, declaro tu palabra, declaro ahora ese acompañamiento de tu Espíritu Santo. Declaro ahora ángeles que también están allí como testigos y tu poder ahora actuando en su interior, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En el nombre de Jesús, aquel que se está rindiendo hoy por primera vez a Cristo Jesús, y declaro bendición para ti. Ese poder del Espíritu ahora consumiendo todo lo que antes te estaba haciendo claudicar, ahora declaro que se consume y empiezas a vivir la vida en la fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, determinado a nacer de agua y del Espíritu, determinado a que la obra que el Padre empezó sea completada a través del nuevo nacimiento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Pero también a ti, iglesia, que has escuchado la palabra, y tú que has vivido y has nacido de agua y del Espíritu, pero no has sido transformado, porque tu manera de pensar no ha cambiado, porque no has estado rendido, porque has estado rendido más bien a la religiosidad o a tu conveniencia. Hoy declaro en el nombre de Jesús, se derriba todo argumento, se destruye toda fortaleza, y declaro en el nombre de Jesús ahora el régimen del Espíritu sobre ti. Familia e iglesia, completamente ahora declaro el régimen del Espíritu sobre ti. Declaro ahora el poder del Dios Todopoderoso llevándote al entendimiento, a descubrir cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Pero eso es a través de que te rindes a Él, de que cambias tu manera de pensar. Declaro ese cambio de pensamiento y declaro ahora esa transformación, y declaro ahora las bendiciones venideras que son las del Espíritu Santo, las que ya nos fueron dadas en los cielos, vienen abundantemente porque te rendiste
¿Por qué? Porque cambiaste tu manera de pensar y porque también fuiste transformado. Ahora comprobarás cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te bendigo, iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza, toda habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Quiero orar por ti también que estás en un lecho de enfermedad. Si tú estás enfermo, esta mañana tú eres sano en el nombre de Jesús. Y declaro en el poder del Espíritu ahora, sanidad completa. Desde la coronilla hasta la planta de tus pies. Recorriendo ahora el poder del Espíritu Santo. Perfeccionando ahora en tu cuerpo para sanidad. Tu fe ahora se activa también. Tú que dejaste de creer, tú que estabas débil en tu fe, declaro ahora, tu fe no falta. Y declaro en el nombre de Jesús sanidad en tu cuerpo. Fuerza en tu espíritu, fuerza en tu alma, fuerza en tu cuerpo. Se levanta ahora tu cuerpo. Aún los ciegos ahora verán en el nombre de Jesús. Los mudos hablarán y declararán alabanzas a Dios. El sordo oirá en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre los enfermos. Si alguno estaba cansado, devastado por la enfermedad, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal, ahora declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y para aquel que clama en el nombre del Señor, pan sobre tu mesa y gozo. Que no falte el que comer. Que no falte el dar gracias a Dios por su mano presente en tu mesa. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar despidiéndome y saludando a todos aquellos que nos han escrito. Qué alegre poder contar con tus comentarios. Qué alegre poder contar con tu presencia en los en vivos, como también las reproducciones que hacen después o lo ven en diferido. Quiero saludarte y bendecirte y darte un gran abrazo. Los tiempos se han acortado. Hoy en la madrugada me estaba enterando, hoy que en la madrugada hubo también actividad sísmica, como es normal aquí en Centroamérica. Pero quiero pedirte que siempre estés al tanto de que es parte de lo que el Señor ha escrito.
es parte de lo que el Señor está marcando, que son nuestros tiempos a vivir. Y qué glorioso saber que estamos ahora viviendo la mano de Dios mostrándose con nosotros. Quiero pedirte que guardes siempre el cuidado cuando salgas. Hay determinaciones de gobierno, instrucciones presidenciales, y hoy en la tarde-noche también habrán nuevas disposiciones o continuarán las que ya están. Y quiero que estés atento para que tú puedas ser un buen hijo de Dios haciendo correctamente todo lo que se ha mandado. No salgas sin tu mascarilla. Si eres una persona de la tercera edad, guárdate en tu casa, ora, ayuna, o disfruta de la presencia del Señor en todo momento y no te desesperes. Es tiempo de gozar la mano de Dios en tu vida. Amén. Y para los niños un saludo, un abrazo. Sé que algunos están estudiando, qué alegre. Sé responsable en tus tareas, sé fuerte, trae tranquilidad y alegría a tu casa. Y no te desesperes, ya viene el tiempo donde también irás a estudiar a tu establecimiento y podrás salir a hacer deporte y muchas otras cosas que antes hacías con tanta facilidad. Pero será en su tiempo. Este es el tiempo de guardarnos y ser prudentes, ser sabios. El Señor nos ha guardado y nosotros debemos ser obedientes y expresar a Cristo en todo lo que hacemos. Cuando vayas a un centro comercial o a un supermercado, es lo que estaba usando, la palabra que estaba buscando, siempre guarda tus cuidados. Familia, les amo, les bendigo, adelante siempre en el nombre de Jesús, con la fe, con el amor. Y si hay algún comentario, Dulce, por favor. Hermana Lorena comentó, fue la hermana que comentó, y ella puso bendiciones, los amamos. Marisol Rivera también comentó y puso bendiciones familia. Bendiciones hermana Lorena y su familia, sus hijas. He tenido ahí, me han mandado imágenes donde está usted, su familia, hermana Mari. Ha tenido familia ahí con ustedes reunidos para ver las transmisiones. Les bendigo grandemente, les bendigo. Flor, te bendigo, Flor. Saúl Callejas dice, pastor. Christopher Méndez también comentó bendiciones, qué gozo estar con ustedes desde Chiquimula. Marisol, Dios te bendiga. Marisol Rivera, me están recordando que no te mencioné. Familia Rivera, Dios te bendiga, Marisol. Que el Señor siempre les guarde y les tenga fortalecidos y prosperados, bendecidos en la mano del Señor. Y quiero pedirles que me den un abrazo y fuerte beso a Derek, que se le ama mucho, se le extraña, a Analí también. Bueno, también a hermano Saúl Callejas, un abrazo hermano Saúl, cómo se le extraña y se le bendice. Y a mi hermano Christopher, cómo se te ama, Cris, también se te extraña y gracias por siempre estar al tanto de nosotros. Leilani también comentó, saludos familia Pastoral Méndez, Dios les bendiga siempre, gracias por compartir una palabra que siempre edifica nuestra vida, les amamos. Te bendecimos, Leilani, Mauricio y los tres chicos de Alejandro, Isa y Dulce, sean bendecidos los tres. Sonia Vázquez también comentó, bendiciones familia Pastoral. Hermana Sonia, le extrañamos. Ya llegaré con usted por ahí mañana o no sé qué día de estos. Le amo mucho y le bendigo. Alba de López también comentó, bendiciones familia Pastoral. Es que hermana Sonia, perdón, solo para que no se vayan a confundir, hermana Sonia es con quien compro yo algunos enseres para la comida. Ella tiene venta, no vayan a confundirse de que andamos visitando a los hermanos. Ella vende unos enseres. Ahí llegaré a comprar, ya necesitamos más de esos enseres aquí en casa. ¿Me decías? Alba de López. Hermana Alba de López, mi familia de Costa Bella, les amo, les bendigo. Un abrazo ahí a los nietos, a los hijos, a las hijas, sean bendecidos realmente.
Qué bueno saber de ustedes. Un abrazo ahí a mi amigo, hermano David. Sepan que les amamos mucho. Julio Alberto Rodríguez Manataya también comentó: hola familia, un abrazo y muchas bendiciones. Julio, qué bueno saber de ti. Un abrazo para ti. Aquí me van diciendo quién. Moisés Méndez también comentó: maravillosamente encontramos que Dios no sugiere y no aconseja. Él habla y sus hijos oyen su voz. Amén, es que es estar sometidos, así es. Bendiciones, papito. Moisés Méndez, él es mi papá y te amo. Sabes que te amo, papá, mamá. Un beso grande allá hasta Chiquimula, les amo. Y siempre expectando la palabra del Señor y la revelación que viene desde Chiquimula también. Tirsa Monroy comentó: tenemos que ser guiados por el Espíritu y estar sometidos al régimen del Espíritu, aunque las circunstancias estén mal. Tenemos que estar sometidos porque eso solo es la realidad del mundo, pero nosotros tenemos que estar en la realidad del Espíritu. Estamos reunidos como familia, hermana Ana, Freddy, Mónica y nuestra invitada Silvia Castellanos y hermano Minor. Hermana, doña Silvia, siempre la recuerdo y le bendigo. Así que un abrazo. Minor, Freddy también, un abrazo fuerte, hermana Ana, un abrazo. Tirsa, se te ama mucho. Y a los niños de discipulado de niños te extrañan mucho. Así que a preparar mucho material. Este es tiempo de revelación del Espíritu para estos niños. Te bendigo y ánimo también. Este es un año muy especial para ti en tus estudios. Así que te bendigo, Tirsa. Eres muy amada para nosotros. Christopher Méndez también comentó de nuevo: que gozo estar en este servicio dominical y que la tecnología pueda unirnos en la distancia. Christopher, te amo y te bendigo. Un abrazo hasta Chiquimula. Y el último comentario es de Ana Monzón, que dice: bendiciones familia Méndez, estamos conectados. Familia Monzón, un abrazo para ustedes. Así que para todos los que también nos escriben, no solamente en el grupo, sino que en la página o nos escriben a los perfiles en específico, sean bendecidos. Y a los que nos ven en diferido también, un abrazo grande. Así que gracias al Señor por esta transmisión. Y yo quiero despedirme de ti y decirte adelante con toda la fuerza, con toda la fe y con todo el gozo del Espíritu. Amén, hermanos. Bendiciones.